Bien, vamos ahora con ésteres, ¿sí? Los ésteres se consideran en cierta forma que tienen una parte ácida y una parte alcohólica o un alcoxilo, ¿sí? Veremos que el grupo funcional éster, ¿sí? Es una cadena de carbonos que viene para este lado y se une a esto que sería como el grupo funcional para reconocer a los ésteres. Es el carbonilo con un oxígeno, ¿sí? Y eso está unido a una cadena de carbonos del lado del oxígeno y a una cadena de carbonos del lado del carbonilo. Recuerden que el carbono con un oxígeno se llama carbonilo, mientras que el carbono con un oxígeno y el oxidrilo se llama carboxilo, ¿sí? Por eso por ahí a esto le digo carbonilo. La cadena de carbonos que está unida a este carbono, que es parte del carbonilo, o parte del el ex carboxilo, porque esto antes ha sido un carboxilo o un ácido carboxílico, solo que ya no está formado como tal. Esa es la parte ácida, incluido este carbono que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá sería la parte ácida. Mientras que esta cadena de carbono acá se la considera como parte alcohólica o alcoxilo, por lo que está unido con este oxígeno de aquí, ¿sí? Bien. Se nombran similar a sales inorgánicas, ¿sí? En el sentido de que primero se nombra la parte ácida, terminada en ico, ¿sí? Ahora cambia a ato. Recuerdan que pico de pato, ¿sí? Pico de pato, oso bonito, que usamos para sales inorgánicas. Bueno, acá solamente el ico de los ácidos carboxílicos, recuerden que terminan en oico o en ico, pasa a ato, ¿sí? Y el alcoxilo, ¿sí? Es decir, la parte esta alcohólica que está acá, esta cadena de carbonos unida a este oxígeno, incluido este oxígeno, pasa a tener terminación hilo. Vamos a ver cómo sería, ¿sí? Siempre tienen que reconocer eso. ¿Cuál es la parte ácida y cuál va a ser la parte alcohólica? Siempre la parte ácida, ¿sí? Es toda la cadena de carbonos, incluido el que tiene el carbono con doble enlace, ¿sí? Y ese carbono con doble enlace está unido a un oxígeno. Carbono con doble enlace oxígeno. Está unido a otro oxígeno. La cadena que se une a ese otro oxígeno, esa es la parte alcohólica. Bien, por ejemplo, fíjense acá. Acá tenemos el carbono que tiene el doble enlace con oxígeno y acá tenemos el oxígeno. La cadena que se una a ese oxígeno es la parte alcohólica, mientras que este carbono con todo lo demás es la parte ácida. ¿Sí? Entonces, la parte ácida sería el ácido benzoico. Bueno, la palabra ácido se elimina porque ahora vamos a nombrarlo como una sal. Y de benzoico se convierte en benzoato. El ico pasa a ato. Entonces, esto es benzoato de. Y ahora, esta parte de acá, la parte alcohólica, ¿sí? Se la pone con terminación hilo, como una ramificación. Así como antes lo usamos, por ejemplo, esto es un isopropilo, ¿sí? Utilizamos la terminación hilo. ¿Por qué isopropilo? Es una cadena de 3 carbonos unido al carbono central, entonces sabemos que esto se llama isopropilo. Y ese es el nombre que recibe, ¿sí? Que fíjense que es bastante similar a una sal inorgánica, pero este es el nombre que recibe como éster. Veamos otro. Acá tenemos el carbono, ¿sí? El doble enlace oxígeno, el oxígeno. Esto que está unido al oxígeno es la parte alcohólica, ¿sí? Entonces se lo nombra como una especie de ramificación, terminación hilo, ¿sí? Esto como ramificación es ramificación fenil, es el benceno, pero como ramificación pasa a llamarse fenil. Entonces se lo pone con terminación hilo, fenilo. Mientras que esta parte de acá, ¿sí? Sería parte del ácido, sería parte del ácido ciclohexano carboxílico. El ico pasa a ato, el ácido se elimina. Entonces, esto es el ciclohexano carboxilato de fenilo. ¿Sí? Fíjense que el ico pasa a ato, siempre. Bien, fíjense acá tenemos otro más. ¿Sí? Por ahí no se ve bien acá como está puesto, pero fíjense que estos 3 cloros estarían unidos a este carbonito de acá. Este carbono es el que está unido al oxígeno con doble enlace, a otro oxígeno, y ese oxígeno está unido a este carbono, que a su vez este carbono está unido a otros 3 carbonos CH3. ¿Sí? Para que lo vean de forma abierta, lo vamos a ver acá. Fíjense, los 3 cloros están unidos a este carbono. Este carbono es el que está unido al oxígeno con doble enlace, está unido al otro oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno está unido a un carbono, que a su vez está unido a 3 CH3, ¿sí? Entonces, ¿quién está unido al oxígeno? Esto es la parte alcohólica. Y esto de acá sería la parte ácida. Fíjense que como ácido tiene un solo carbono, ¿sí? Así que sería el ácido... perdón, falta un carbono acá.
sea, no, está bien, es un solo carboncito. Este es el único carbono que tenemos según cómo está representado acá. ¿Sí? Entonces, el nombre este no sería correcto, ¿sí? Porque acetato corresponde a 2 carbonos, faltaría otro carbono ahí. Hay un solo carbono y a él están unidos los 3 cloros. Esto no podría suceder de todas maneras porque, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 patitas saliendo del carbono. Máximo, un carbono puede tener 4 enlaces. No puede tener tantos. Entonces hay un error. O en el nombre o en la fórmula. Como en la fórmula vemos que no puede ser, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es arreglar la fórmula. Decimos, bueno, no pueden estar unidos los 3 cloros a este carbono porque no tendría más posibles enlaces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un pequeño errorcito en la fórmula, falta un cloro, un carbono acá, ¿sí? Y ahora sí, así tendría sentido. ¿Por qué? Bueno, vamos a colocar el carbono que falta acá. Fíjense, este carbono tiene los 4 enlaces utilizados, este carbono tiene los 4 enlaces utilizados. Y ahora sí, ¿sí? Es un ácido de 1, 2 carbonos, es decir, es el ácido acético o ácido etanoico, que puede convertirse en acetato o en etanoato. Así sería el acetato, ¿sí? Tiene 3 cloros unidos en la cadena de carbonos. Obviamente en este carbono no pueden estar unidos los cloros porque este ya no acepta más enlaces. Entonces los 3 cloros tienen que estar sí o sí unidos al carbono número 2, ¿sí? Pero en vez de poner 2, 2, 2, tricloro, acetato de, y luego nombrar esto, ¿sí? Directamente pone tricloroacetato por el simple motivo de que no hace falta especificar en este caso la posición. Como les comento, los cloros no pueden estar unidos acá, entonces sí o sí están unidos en el carbono 2 y por eso no hace falta en este caso dar la posición, ¿sí? Pero bueno, faltaba ese carboncito de acá. Entonces, tricloroacetato, ¿sí? O tricloroetanoato de, y luego la parte alcohólica. ¿Cómo se llama esto como ramificación? Bueno, es una ramificación de 4 carbonos unidos desde un carbono terciario. Fíjense que este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos, por eso este carbono es terciario. Y por eso a esta ramificación se le da el nombre especial de tert-butilo. ¿Sí? Entonces, tricloroacetato de tert-butilo. ¿Podrían haber llamado de otra forma a esto que está acá? Sí, podrían haberlo nombrado con la UPAC. ¿Sí? Fíjense que este es el carbono 1 y podrían haber encontrado una cadena, por ejemplo, de 2 carbonos. ¿Sí? Entonces sería etilo. Pero este etilo en el carbono 1 tiene 1, 2 metiles. Entonces podrían llamarlo tricloroacetato o tricloroetanoato de, sería dimetil, paréntesis, dimetil etilo. ¿Hace falta decir que el dimetil, es decir, los 2 metiles están en el carbono 1? No. ¿Por qué? Porque si los carbonos, estos metiles, estuvieran en el carbono 2, pasaría a ser una cadena de 3 carbonos más larga y sería un propil, ya no sería un etilo. Entonces la única posibilidad es que estén en el carbono 1 y por eso, si lo llaman dimetil etil, ¿sí? O dimetil etilo por la terminación que tiene que tener, no estaría mal. Lo que sí sería correspondiente es ponerlo en lo posible entre paréntesis. ¿Por qué? Si tuviera que poner un número o algo por el estilo, eso debería sí estar entre paréntesis. Bien, después fíjense acá hay otras. Benzoato de etilo, ¿sí? Ahora el benceno está del lado del ácido, ¿sí? No es como arriba que está en la parte alcohólica, está del lado del ácido acá, pero eso ya no es fenil, sino que viene del ácido benzoico. Se elimina la palabra ácido y benzoico se convierte en benzoato. Y la parte alcohólica tiene 2 carbonos, entonces es de etilo. Veamos acá está el carbono, doble enlace oxígeno, acá está el oxígeno. La parte alcohólica tiene un solo carbono, metilo, y esta parte de acá tiene 2 carbonos. Entonces es etanoato de metilo o bien acetato de metilo. Ambos nombres aceptados. Fíjense acá vuelve a aparecer el terbutilo, ¿sí? Pero ahora en un propanoato de terbutilo. ¿Por qué? Porque la parte ácida tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Bien, acá hay algo que está como casi regla general, pero no es tan así. Fíjense que siempre del lado derecho, perdón, del lado izquierdo estamos haciendo la parte ácida y del lado derecho estamos haciendo la parte alcohólica. Esto generalmente uno cuando va a dibujar la molécula lo hace así por facilidad porque es la forma en que uno la aprende, ¿sí? Pero tengan cuidado porque muchas veces esto se lo puedes dar dado vuelta tranquilamente
Y de igual manera tengo que reconocer cuál es la parte alcohólica y cuál es la parte ácida. La parte ácida está con el carbono de doble enlace oxígeno hacia el lado, ¿sí?, que corresponde. Y luego ese oxígeno que tiene unido el carbono, hacia el otro lado está la parte alcohólica. Entonces, esta parte de acá con dos carbonos sería la parte alcohólica y esta parte de acá sería la parte ácida, ¿sí? No importa si lo dibujan de una forma u otra, siempre tienen que reconocerla en función de el grupo funcional. El carbono, cuando lo enlace oxígeno hacia ese lado, tiene la parte ácida. Después del oxígeno este que separa hacia el otro, está la parte alcohólica. Bien, ¿qué pasa si lo tengo que nombrar como ramificación o sustituyente? Tranqui que esto prácticamente no sucede. Porque realmente no, serán cadenas muy largas y muy complejas. Pero bueno, se pueden dar dos cosas, ¿sí? Puede pasar que, digamos, este era nuestro, ¿cómo se llama? Este es nuestro éster. Puede pasar que esta cadena de carbonos desaparezca, ¿sí? Es decir, que desaparezca la parte alcohólica, o que desaparezca esto de acá, ¿sí? Bien, si desaparece la parte de este lado, digamos, la parte ácida desaparece, queda solamente el carboncito este unido a la parte alcohólica, entonces se lo llama un alcoxi, porque esto es la parte alcohólica, con el oxígeno alcoxi, y esto es un carbonil, por eso alcoxicarbonil. Así se llama el tipo de ramificaciones. Y justamente tiene una terminación bastante parecida, ¿sí? Por ejemplo, si tengo dos carbonos, en vez de alcoxi va a ser etoxi, el número de carbonos. Si es uno solo es metoxi, propoxi, butoxi, ¿sí? Y después de nombrar esto, que es el etoxi, se nombra el carbonil. Entonces, como ramificación, esto sería el etoxi carbonil, ¿sí? Y eso se une a la cadena principal de carbonos en casos que sean más complejas. Por ejemplo, fíjense acá, estamos nombrando esto como ácido benzoico. Si lo nombramos como ácido benzoico y esto lo queremos nombrar como ramificación, ¿sí? O si esto estuviera en una cadena más compleja, estaría en el carbono número 3 del ácido benzoico. Entonces, se lo llamaría 3 etoxicarbonil benzoico, ¿sí? De vuelta, etoxi porque son dos carbonos, si hubieran más, se va cambiando la cantidad de carbonos en el nombre. Bien, y si lo que le ha desaparecido es la parte alcohólica, ¿sí? Recuerden que cuando estaba así, esto recibe el nombre de acilo, ¿sí? Entonces, ahora que tiene el oxígeno, se nombra aciloxi. Ese es el tipo de ramificación, ¿sí? Así como este tipo de ramificación es alcoxicarbonil, este tipo de ramificación es aciloxi. ¿Cómo se nombran? Bien, se nombran como si fuera a nombrar la ramificación ácida, pero con terminación oxi. Por ejemplo, esto, como acilo, sería el etanoil o el acetil. Pero como hay un oxígeno de por medio, se llama etanoil oxi o acetil oxi, ¿sí? Y eso estaría unido a la cadena principal. Por ejemplo acá, si queremos nombrar esto como ácido benzoico, ¿sí? Y esto quisiéramos nombrarlo como ramificación, tenemos una cadena de dos carbonos, ¿sí? Que sería como un ácido carboxílico, y como acilo recibiría el nombre de acetil, ¿sí? O etanoil. Pero eso, como hay un oxígeno de por medio con la cadena, es acetiloxi o etanoil oxi. Este sería el ácido 3 acetiloxi benzoico o el ácido 3 etanoiloxi benzoico. De hecho, ya cuando hayamos visto todos los grupos funcionales y vean que hay una serie de orden de importancia, van a ver que, por ejemplo, el ácido carboxílico es uno de los de mayores órdenes de importancia, ¿sí? Lo que más importancia hay que darle a la hora de nombrar. Entonces, sí o sí, por ejemplo, estas moléculas deberían nombrarlas como ácido benzoico, ¿sí? Y por tanto, todo esto sería una ramificación. Y ahí tengo que estar bastante pendiente en si estoy unido desde el carbono carbonilo, ¿sí? O si estoy unido desde el oxígeno. Por ahí para que lo recuerden también, pueden volverse un poquito a lo que habíamos visto de ésteres, perdón, de éteres, ¿sí? Habíamos visto este tipo de ramificación en éteres, ¿sí? Esto es un etoxi justamente. Solamente que como hay un carbonil de por medio es etoxicarbonil, se le ha agregado ese pedacito nomás, ¿sí?
Y esto lo pueden ver un poquito más arriba o en ácido como ramificaciones acilo, incluso en los halogenuros de acilo, ¿sí? Pueden ver este tipo de ramificaciones, pero ahora como hay un oxígeno de por medio, ¿sí? Es acetil o etanoil oxi.